conectar todas las mentes, cada una de ellas tiene un punto de vista, ve el mundo desde un ángulo, un poco como las mónadas de Leibniz, pero si uno consigue conectar todas, entonces tiene una visión global, casi omnisciente del mundo. Estaríamos, por así decirlo, construyendo una entidad omnisciente, algo así como estaríamos construyendo a Dios. Antes de entrar en las cuestiones éticas, hay que considerar cuestiones filosóficas anteriores. Y la primera cuestión ontológica que nos plantea la inteligencia artificial es si la inteligencia artificial existe. Son varios los autores, especialistas en la cuestión, directamente involucrados en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, ponen muy en duda que exista tal cosa como la inteligencia artificial. Bien, a lo mejor el problema que tenemos es que existe algo a lo que llamamos inteligencia artificial, pero el nombre es desorientador. Quizá estemos ante una mala denominación. Surgió en los años 50, en la famosa conferencia de Dartmouth en 1956, cuando los científicos querían recaudar dinero para sus investigaciones. La mayoría de los científicos informáticos, dice, lo encuentran inapropiado. El cambio de nombre es algo más importante que el mero cambio de nombre. En realidad implica un cambio de perspectiva. Lo que implica es pasar de ver los sistemas de inteligencia artificial como sistemas técnicos con consecuencias sociales a verlos como sistemas sociales técnicamente asistidos. Es decir, en realidad lo que llamamos sistemas de inteligencia artificial no son sistemas técnicos cerrados que impacten sobre la sociedad como si lo social fuese externo a ellos mismos. En realidad son sistemas sociales constituidos por personas y por relaciones interpersonales, personas físicas y personas jurídicas, empresas y personas. Le surge la pregunta por la propia inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde reside la inteligencia? Partamos pues de la definición del diccionario, que son 1, la capacidad de entender o de comprender, y 2, la capacidad de resolver problemas. ¿Dónde reside la inteligencia? Desde mi punto de vista, la naturaleza no es inteligente, pero sí es inteligible. Es decir, podemos entenderla. Es de tal modo que podemos entenderla. No completamente, no plenamente, pero sí hasta cierto punto. A partir de aquí tenemos que la inteligencia en los últimos tiempos ha venido a ser adjetivada de 1000 maneras, en función de su objeto, en función del sujeto que la ejerce. Es decir, entonces tenemos pues una inteligencia humana o una inteligencia animal o una inteligencia artificial. Depende también, adjetivamos en función de las facultades implicadas. Entonces tenemos una inteligencia emocional, inteligencia pedagógica, inteligencia matemática, inteligencia espiritual, colectiva, etc. Y ahora volvemos a nuestra pregunta. ¿Se puede adjetivar inteligencia con la palabra artificial? La inteligencia implica intelección, implica entender. Bueno, somos nosotros las personas quienes entendemos, no las máquinas. En cierto modo, las máquinas simulan, por ejemplo, ChatGPT es capaz de simular una conversación con un humano, pero simular es distinto de ser, obviamente. Es más, para que X simule Y, hace falta que X no sea Y. Por lo tanto, para simular inteligencia humana, lo primero que hace falta es que no estemos ante una auténtica inteligencia. Somos las personas las que introducimos la intencionalidad en el universo. Hasta que no hay personas, no hay tal cosa como intencionalidad. Y esto, visto así, parece tan obvio. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar? Pues quizá porque estamos sometidos o subyugados o, en fin, seducidos por lo que podríamos llamar el efecto Toy Story. Para el niño, ese trozo de plástico verde siempre es un dinosaurio, porque cuando está en sus manos y bajo su vista es un dinosaurio. Y para convertir una máquina en un sistema de inteligencia artificial hace falta que haya humanos utilizando esa máquina. Entonces, seguir llamando inteligente a la parte artificial de un sistema del cual forman parte también las personas, pues es claramente erróneo. Bueno, la inteligencia artificial básicamente son sistemas inductivos. La inteligencia artificial de 1956 se basaba sobre todo en la lógica y se trataba de buscar ciertas leyes, ciertas reglas de carácter lógico. Eso, digamos que ese proyecto pues, dio sus rendimientos, pero acabó colapsando, fracasando. Y lo que ahora llamamos inteligencia artificial tiene muy poco que ver con la lógica y mucho que ver con la estadística. Son grandes motores estadísticos que buscan correlaciones entre datos. El sistema de inteligencia artificial lo que nos dice es que si no cambiasen ciertas condiciones de contorno, entonces sucedería tal cosa. Sucedería en condicional, no sucederá
en futuro. Entonces diríamos que no hay inteligencia artificial, los robots se mueven, y los movimientos que realizan constituyen acciones en el marco de una sociedad humana. Bueno, los autores lo explican, dice Aristóteles creó el esquema de la robótica, es el silogismo práctico, es decir, nosotros construimos un enunciado con unos ciertos deseos, con unos ciertos objetivos, después otro con un cierto conocimiento y de ahí lo que se sirve como conclusión es un movimiento, una acción. Y esto es lo que hacen los robots, lo que pasa es que los objetivos, los deseos, se los ponemos nosotros. Entonces podemos proceder ya a hablar de las implicaciones prácticas, es decir, ético-política, porque la perspectiva de control delegado nos permite hacer las preguntas prácticas correctas. La primera, y en la que se resume todo, es de quién es la mano que mece los algoritmos. Detrás de un algoritmo siempre hay una persona, una empresa, una corporación con intereses, con objetivos, etc. Ramón López de Mántaras, que fue el fundador quizá desde el primer instituto de investigación en inteligencia artificial en España, del CSIC, dice, no es un futuro, lo que debería aterrorizarnos, no es un futuro dominado por una hipotética inteligencia artificial superior. Nuestro problema es, lo que de verdad debería preocuparnos es la situación presente, actual, en la cual estamos delegando, esta es la palabra clave, cada vez más tareas en una inteligencia artificial tan limitada como, y quizás no sea del todo prudente hacerlo, o no durante tanto tiempo, no en ciertas circunstancias. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, orientar todos estos problemas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político? En primer lugar, yo creo que es crucial para el uso de los sistemas de inteligencia artificial el desarrollo, la educación. Es muy importante el desarrollo de una educación no solo en valores, sino también en virtudes. Hay que retomar el control de nuestros datos personales, utilizarlos con sensatez, con prudencia, con autocontrol, con sentido crítico. Eso en el terreno ético, y en el terreno político lo que nos damos cuenta es de que hay demasiado poder en muy pocas manos, es decir, todo el negocio digital está prácticamente en media docena de corporaciones norteamericanas y, por un lado, las llamadas GAFAM, y por otro lado, las corporaciones chinas, las llamadas por sus iniciales BATX. Entonces es muchísimo poder en muy pocas manos.